Al intentar escapar en una moto con un cómplice, la víctima sacó un arma y les disparó. La Universidad de Harvard rindió en las últimas horas un homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y a la congresista de los Estados Unidos recientemente asesinada Melissa Horman, ambos exalumnos del centro educativo. La comunidad de Harvard Kennedy School está profundamente entristecida y conmocionada por 2 tiroteos contra antiguos alumnos de este mes, presuntamente víctimas de violencia por motivos políticos, señaló la universidad en un comunicado. Miguel Uribe Turbay sigue en estado crítico y su situación es de máxima gravedad. La Fundación Santa Fe solo emitirá nuevos reportes cuando cambie la situación médica del paciente. La calificadora de riesgo Fitch Ratings expresó su preocupación por el plan financiero relevado por el gobierno nacional para los próximos años y consideró que los pronósticos de ingresos y gastos se basan en medidas que son inciertas. La calificadora también cuestionó los retrasos del gobierno nacional para realizar un plan de ajuste de inversiones y puso en duda la aprobación de una reforma tributaria en plena época electoral. Los 4 conciliadores de la reforma laboral acordaron estudiar el texto aprobado en el Senado para iniciar el proceso de conciliación de la iniciativa que deberá ser votada mañana 20 de junio antes de que termine la legislatura. María Fernanda Carrascal de Pacto Histórico y Juan Camilo Londoño de la Alianza Verde serán los candidatos o los conciliadores por parte de la Cámara de Representantes. Por el Senado de la República fueron delegados Juan Sami Merech del Partido Conservador y Carlos Abraham Jiménez del Partido Cambio Radical, quienes fueron ponentes de la reforma laboral en el Senado. Por su parte, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, señaló que espera que mañana viernes se vote la conciliación entre Senado y Cámara de la reforma laboral. En las últimas horas, la compañía Aire desmintió que el apagón registrado en las últimas horas en la ciudad de Barranquilla haya sido por la crisis de la compañía, fallas en el mantenimiento y actualización de equipos. La compañía informó que la contingencia se produjo al interior de la subestación Oasis, que está ubicada en el norte de la ciudad, donde ocurrió una falla en un componente del sistema eléctrico de alta tensión de propiedad de un particular. El departamento del Chocó declaró el estado de emergencia debido a la temporada de lluvias. 23 municipios presentan afectaciones. Un total de 34.000 personas han resultado damnificadas en el mes de junio. Los hermanos Mutucuy, los niños sobrevivientes del accidente aéreo de Guaviare en 2023, regresaron a su casa después de 2 años bajo la protección del bienestar familiar. En un comunicado, la entidad confirmó que los niños fueron reintegrados a su familia tras un proceso de acompañamiento psicosocial, nutricional y pedagógico que respetó sus raíces culturales. La Corte Suprema de Justicia cerró la investigación contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por injuria, luego de que por medio de 2 trinos se retractara de sus acusaciones contra la exdirectora del Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, condenaron hoy en una conversación telefónica las acciones emprendidas por Israel contra Irán, según informó en las últimas horas el Kremlin. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BluRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BluRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BluRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora 5 de la mañana, 35 minutos. Bienvenidos, buenos días, es un gusto saludarlos en este día jueves. Hoy es 19 de junio, aquí desde Blue Radio con las noticias, las historias de Colombia y el mundo. La temperatura en Bogotá ya comienza a amanecer, en este momento tenemos 10 grados centígrados, tiempo seco por fortuna, han bajado las lluvias y así será la segunda quincena de este mes de junio.
noticias, pero también temas de conversación a esta hora en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, hola, buenos días. Empecemos redes sociales. Le voy a contar de una tendencia que hay en TikTok y también en Twitter. Es tendencia MasterChef Celebrity. Empezó ese reality en el canal RCN anoche y es uno de los temas de conversación esta mañana en las redes sociales. Son 10 años de ese reality. También es tendencia el SENA, convertida en la conversación alrededor de la reforma laboral. Lo que se aprobó en la plenaria del Senado, que es el texto que se va a acoger en la conciliación, es que las empresas tengan que contratar un aprendiz del SENA por cada 20 empleados. Hasta ahí igual a hoy. Cambia es la remuneración. En la etapa que se llama lectiva, cuando están entre la formación y el trabajo, recibirán el 75% y en la parte de práctica el 100%. Ahora, la polémica del salario mínimo. Sí, señor. Ahora, la polémica es ¿qué prefieren los empresarios? Esta es una polémica que se desató ayer aquí con la pregunta de Víctor Grosso al ministro de Trabajo. Y es si un empresario va a preferir contratar un aprendiz del SENA con estas nuevas condiciones o pagar lo que el gobierno y el proyecto llama una remuneración, que es una plata al SENA por no contratar a nadie. Una multa. Una multa, que es 1.5 salarios mínimos por cada aprendiz que no contrate. Las abuelas dicen, sale lo comido por lo servido, porque tal vez es más fácil para las empresas pagar la multa. Quiere decir, dejarían de contratar y le darían una plata a al SENA. Estudiantes del SENA. Y ahí está servida la discusión en redes sociales. Dice el gobierno que los empresarios no solo toman decisiones por plata y que esperan que los empresarios ayuden a la formación de los estudiantes del SENA. Esa es la gran tendencia en redes sociales, que se mezcla con otra: Consejo de Estado, consulta y numeral reforma laboral. Por lo que decidió. Exactamente. Amanecemos oficialmente, Néstor, sin decretazo y sin fecha para esa consulta que quiere el gobierno por la decisión del Consejo de Estado, aunque el gobierno, el presidente, el ministro de la Política, que es Armando Benedetti, dicen ahora que el Consejo de Estado no es competente para la decisión de ayer, que eso debería ser la Corte, y ahí sigue la discusión jurídica. ¿Y me deja una última? La última. Le prometo que es la última. SAADE. Es muy fuerte la conversación en todas las redes sociales de por qué el presidente Petro escogió a quien se hace llamar o se presenta como pastor, el pastor Saade, para que sea el nuevo hombre que reemplace al ministro Benedetti en la tarea de ser el jefe de gabinete, el responsable, mejor dicho, ahí sí, la mano derecha del presidente con los ministros. Mucha polémica, incluso entre los mismos petristas. Camila, gracias. El pastor Saade era en algún momento uribista. Sí. El pastor Saade es un petrista converso y es fundamentalmente un activista político, un provocador. Poco de esa función espiritual. ¿Se acuerda que ha dicho en las últimas semanas que hay que cerrar medios de comunicación, que hay que cerrar el Congreso, que él va por la constituyente, que hay que pensar en la reelección? Es también muy viral en las redes sociales cuando en la época del coronavirus cogió una pelotica que tenía los punticos, como el virus, y con un cuchillo la partía y decía: vete virus de este país, vete coronavirus. Eso también es viral, que muestra los pensamientos y las posturas de Alfredo Saade. Jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, que no es un cargo menor, reemplaza a Armando Benedetti. Ya les voy a contar que está en el tema de la consulta popular. Primero, por partes, Camila, gracias. Con el perfil del pastor Alfredo Saade, va a ser un hombre muy poderoso en este último año de gobierno. Catherine Ávila. Buenos días, Néstor. La Casa de Nariño tiene nuevo jefe de despacho en un movimiento que desde ya genera diversas reacciones. El pastor Alfredo Rafael Saade fue designado para ocupar este cargo, dejando al ministro Armando Benedetti concentrado únicamente en sus funciones al frente del Ministerio del Interior. A Saade le han caído varias críticas por sus posturas. En mayo de este año, en Barranquilla, durante un cabildo popular, habló de buscar la reelección del presidente Petro y de cerrar el Congreso. Llevo más de 2 años pidiéndole al presidente de la República que cierre el Congreso y que llamara a una constituyente. Es hora de levantarse. Además, ha hablado sobre presuntos planes para atentar contra el mandatario. A mí me hablaron sobre un atentado con envenenamiento, para luego los titulares de prensa salir a decir que
por una sobredosis de droga, el presidente de Colombia había fallecido. Su hoja de vida ya fue publicada en la página de aspirantes a la presidencia y entre sus funciones está, por ejemplo, asesorar al presidente de la República en su condición de jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa en la formulación de políticas públicas, también asistir al mandatario en la programación y organización de la agenda presidencial según los lineamientos impartidos por él mismo, coordinar con Casa Militar, con la Jefatura para la Protección Presidencial y con la Dirección de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores la logística de los eventos, las reuniones, los viajes y los desplazamientos que realice el mandatario, autorizar las comisiones de salida del país de los empleados de la rama ejecutiva y presentar a consideración del presidente Petro y coordinar los asuntos provenientes de los ministerios, de los departamentos administrativos, de los establecimientos públicos y demás organismos de la administración. Caterina Ávila, Blue Radio. Será el contacto del presidente Petro con el mundo exterior. Caterina, gracias. 5:41 a.m. Liberado el ministro Benedetti de esas funciones que él también estaba ejerciendo, el ministro de la Política queda concentrado solamente en lo que resta de las reformas del gobierno nacional. Caída la consulta popular porque la frenó el Consejo de Estado, el ministro amanece con la insólita tesis de que la única autoridad que puede decidir sobre el decretazo es la Corte Constitucional, no el Consejo de Estado, que fue lo que pasó en las últimas horas. El Consejo de Estado, que a través de su sección quinta, en una medida cautelar, decidió dejar sin vigencia ese decreto por considerar en la admisión de la medida cautelar que se necesita un concepto previo del Senado de la República que por supuesto no se dio, que el gobierno ignoró. Hablando de ello, desde el gobierno en la Casa de Nariño, el ministro Armando Benedetti. Ahora, el Consejo de Estado dice, o lo que yo le entiendo es que se necesita un concepto previo. La ley dice que no, ya la Corte Constitucional dijo que no. Nosotros remitimos el decreto a la Corte. Luego es en la Corte Constitucional donde debe decirse si es inconstitucional o no. Pero no es el Consejo de Estado el que puede estar diciendo que es inconstitucional o no. Pero esa es una pelea jurídica. La verdad es que el ministro puede decir lo que quiera. Aquí hay una constitución y unas normas y el Consejo de Estado claro que sí tiene la potestad para hundir ese decreto, la convocatoria de la consulta popular, entre otras cosas también inviable porque el registrador no puede hacerla el 7 de agosto, que era la fecha elegida arbitrariamente por el gobierno. El registrador, Carlos Hernán Penagos. Lo correcto siempre ha sido esperar a que las Cortes decidan. Y en este caso, el Consejo de Estado tomó una decisión que ordena suspender el decreto que se convoca a consulta y seguramente en las próximas semanas se expedirá una sentencia. Verán ustedes que ante controversias como las que hoy está teniendo el país, que no tienen precedentes, por lo menos en la historia reciente de Colombia, lo correcto es acudir a las Cortes. Ya, el Consejo de Estado acaba de tomar. Y por fortuna aquí lo que está quedando demostrado es que hay pesos y contrapesos, que hay controles y aquí uno de ellos lo ejerce el Consejo de Estado. La demanda de nulidad fue presentada por 12 congresistas, entre ellos el presidente del Senado. Lo explica el exmagistrado Jaime Arrubla, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. La razón es porque al presidente le faltó cumplir con uno de los requisitos del artículo 104 de la Constitución, pero además con el concepto favorable del Senado de la República, concepto que brilla por su ausencia. Entre otras cosas, es un triunfo también de quienes predicaron la separación de poderes. Hay poderes, el legislativo es otro y el judicial, en donde está el Consejo de Estado, es el tercero. El senador de Cambio Radical, Carlos Motoa. Lo primero es que el gobierno debe cambiar rápidamente de asesores jurídicos. Se advirtió previamente que ese decretazo era inconstitucional. Y lo que ha hecho el Consejo de Estado con la demanda que presentamos es respetar la separación de poderes y calmar los ánimos de dictador que ha demostrado. A este mensaje diciendo que el gobierno debe cambiar de asesores, le responde en Twitter el presidente Gustavo Petro, que dice que ni el Consejo de Estado puede determinar la inconstitucionalidad ni necesito cambiar asesores, dice él, porque tampoco
ha dicho ilegalidad. Solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto que entregué. Fue a la Corte Constitucional. El presidente es terco en estas batallas. El responsable del decretazo, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. El registrador no está actuando jurídicamente. Él se colocó en rebeldía contra el orden constitucional colombiano. Es un desafío a la institucionalidad colombiana, un desafío que ya lo tiene en la línea de un posible prevaricato porque él no puede negarse a cumplir el decreto del presidente. Parece que el registrador... Suspendido el decretazo, salió mal la jugada del gobierno. Ahora la consulta popular no tiene oxígeno ni jurídico por esta decisión del Consejo de Estado, ni político, porque fuera de eso el Senado le aprobó la reforma laboral, básicamente la que quería el gobierno, así que no hay necesidad de esa consulta popular. Sergio Barbosa. Hola Néstor, buenos días. La sección quinta del Consejo de Estado le puso freno al decretazo del gobierno del presidente Gustavo Petro, con el que convocó una consulta popular sin el aval del Senado de la República. El alto tribunal suspendió provisionalmente el decreto con una medida cautelar, lo que en la práctica significa que por ahora no se podrá avanzar en el trámite de la consulta popular mientras se emite un fallo de fondo por el mismo Consejo de Estado. Esta medida se toma en medio del expediente que se abrió por la demanda presentada por 12 congresistas, entre ellos el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien respaldó la postura del Consejo de Estado, asegurando que a pesar de las advertencias de diversos sectores sobre la ilegalidad de este decreto, el presidente siguió adelante con el decreto sin el suficiente sustento jurídico. Y es que hasta el 16 de junio el Consejo de Estado ya reportaba que tenía al menos 147 recursos andando en contra de este decreto firmado por el presidente Petro y todos sus ministros. El presidente Petro aseguró que el Consejo de Estado no puede determinar la inconstitucionalidad del decreto que convoca a la consulta popular. Mediante su cuenta de X, el primer mandatario escribió lo siguiente, abro comillas: ni lo uno ni lo otro, ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar de asesores, porque tampoco ha dicho ilegalidad. Solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto que entregué fue a la Corte Constitucional, cierro comillas. Entre tanto, el alto tribunal estudia el expediente para tomar una decisión de fondo sobre el decreto que convoca la consulta popular y que perdió efectos jurídicos tras la suspensión provisional de la norma. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, gracias. Ahora la decisión la toma el Consejo de Estado es porque es un decreto del gobierno convocando a la consulta, que es un trámite estrictamente administrativo, no es un control de constitucionalidad lo que se necesita aquí, que es la tesis del presidente Gustavo Petro. Mientras pasaba todo eso, el gobierno y la Cámara de Representantes se preparan para corregir el trámite que declaró la Corte Constitucional viciado, que le dio una oportunidad al gobierno de salvar esa reforma pensional que debe entrar en vigencia el próximo 1 de julio. Fue aprobada, recuerden ustedes, mal aprobada, sin discusión en el último trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes. Por eso la devuelve la Corte Constitucional. La parlamentaria de los Verdes, Catherine Jubinao. Era absolutamente previsible que la Corte Constitucional le devolvería a la Cámara de Representantes la reforma pensional en su cuarto debate. En su momento lo advertimos. El mismo día que se aprobó, con una jugadita absolutamente impresentable del pacto histórico, en el que a través de una proposición nos obligaron a votar de un pupitrazo el texto de Senado sin cumplir con el principio de publicidad, sabíamos que el mismo gobierno estaba viciando la reforma. Y luego, unos 3 meses después... Se mantiene el régimen de transición para hombres quienes hayan ya superado los 10 años antes de la edad de pensión, es decir, quienes están en 1.200 semanas ya cotizadas o mujeres que están en 1.000, se tendrán adelante la posibilidad de llegar al nuevo régimen pensional. Una jugada de la Corte Constitucional que el gobierno considera un triunfo, aunque la Corte devuelve al trámite a la Cámara de Representantes para estudiar después 72 demandas que tienen pendientes, es decir, todavía no ha terminado el estudio de la Corte Constitucional. Parlamentario del gobierno del Pacto Histórico, Heráclito Landines. La decisión de la Corte Constitucional de devolver a la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley de la reforma pensional es una buena noticia para el país, porque se devolvió por un vicio de procedimiento, por un vicio de trámite legislativo que será subsanado por la plenaria de la Cámara de Representantes en los debates. Esta reforma pensional, recuerden, es la que crea pilares solidarios, semicontributivos, nos manda a todos
a cotizar a Colpensiones, un golpe a los fondos privados de pensiones, a partir de 2.3 salarios mínimos, mal contados hoy 3 millones de pesos, y ahí será la contribución para ese pilar solidario. Gabriela Calderón. Néstor, buenos días. Tras la decisión de la Corte Constitucional, donde ordenó devolver la reforma pensional a la Cámara de Representantes después de identificar un vicio de procedimiento en su aprobación, el tribunal concluyó que durante el último debate no se discutió el articulado de la reforma, sino que se aprobó mediante una proposición sin deliberación, lo cual va en contra del debido proceso legislativo. Por esta razón, el alto tribunal suspendió la entrada en vigencia de la reforma, que estaba prevista para el 1 de julio, y le dio al Congreso un plazo de 30 días para subsanar el error. En ese tiempo deberá repetirse el último debate, discutir el articulado y proceder con una nueva votación. Esto podrá hacerse durante sesiones ordinarias o extraordinarias. Andrés Velasco es el presidente de Asofondos, que valoró positivamente la actuación del alto tribunal. Destacamos la importancia de que la Corte Constitucional haya tomado esta decisión antes del 1 de julio. Esto evita una cantidad de problemas jurídicos y operativos hacia el futuro. Estamos listos para seguir buscando de la mano de los trabajadores colombianos el mejor sistema pensional en este nuevo escenario en el Congreso de la República, y estamos a la espera del auto definitivo de la Corte Constitucional para entender cuáles van a ser los tiempos y los siguientes pasos en este proceso. Aunque la mayoría del contenido de la norma quedó en suspenso, la Corte decidió mantener vigentes 2 disposiciones, la que permite a los afiliados trasladarse entre fondos de pensiones y la que definió la elección de la ICAE, la entidad encargada de administrar el componente complementario del ahorro individual. Una vez la Cámara de Representantes cumpla con la orden y repita el debate de forma adecuada, la reforma deberá regresar a la Corte Constitucional. El tribunal revisará si el nuevo procedimiento se ajusta a la Constitución, y si así lo considera, la norma podrá finalmente entrar en vigencia. Gabriela Calderón, Blue Radio. No hay esta madrugada novedades en el parte médico del parlamentario y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, a quien le han hecho homenajes en las últimas horas desde la OEA y desde la Universidad de Harvard. Las pistas sobre el plan criminal para matarlo, ya vamos a completar 2 semanas, conducen hacia el departamento de Caquetá. María Camila. Néstor, sí señor, buenos días. Todo conduce a Florencia, en el departamento del Caquetá, donde se escondió Gabriela, donde Carlos Eduardo Mora tiene un proceso por tráfico de armas, también para cometer un sicariato, y donde Néstor tiene nexos alias El Costeño o alias Byron, que es el hombre de los tenis rojos. Le decía que allí se escondió alias Gabriela, y es determinante el momento de la captura y los allanamientos en esa ciudad, porque le encontraron no solo dinero en efectivo, Néstor, sino 2 teléfonos celulares que están identificando, están analizando los investigadores para establecer si uno de esos móviles era el teléfono celular que llevaba Juan Sebastián, el joven sicario. Y por otro lado, Néstor, si los tenis que le encontraron en una de las maletas eran los tenis, porque en comparación con los videos son muy parecidos a los tenis que llevaba puesto la mujer que caminaba junto al Costeño el día del ataque, cuando iban vigilando sigilosamente muy de cerca al sicario antes de llegar al punto para perpetrar este ataque contra Miguel Uribe Turbay. Gabriela es la última capturada, a quien el juez llama la atención. Le llama la atención porque se ríe, Néstor. Está en plan de irrespetar, como si no entendiese lo que le está pasando, lo que le puede pasar. Puede ser una condena superior a 24 años de cárcel. Sí, y se ríe en el momento en que la juez le advierte la pena a la que se expone, y hace un llamado muy fuerte, Néstor, la juez, sobre su actitud, diciendo que denota un desprecio por la vida, porque era el momento en que le estaban leyendo cómo ella había llegado al punto y cómo ella había participado, no solamente entregándole el arma al sicario, Néstor, sino dándole la orden para que se cambiara la chaqueta y la gorra naranja con la que él, el sicario, llega al momento del ataque. Miguel está luchando por su vida. Fuerza, Miguel. Han pasado 12 días. Nicolás Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. Después del atentado al senador Miguel Uribe Turbay, que lo tiene 12 días en cuidados intensivos,
Entidades internacionales mostraron su rechazo a lo sucedido. La primera de estas fue la comunidad de la Escuela de Posgrado de Harvard, en la que el precandidato y senador hizo una maestría en administración pública, pues desde esta entidad aseguraron que es un hecho que entristece a la sociedad de Harvard, además que se trata del segundo caso de tiroteo en contra de uno de los alumnos de esta institución, y además también se conoció la reacción por lo menos de la OEA, esto previo a la presentación del 38º informe periódico del secretario general de la Comisión Permanente sobre la misión, quien es Roberto Menéndez, el jefe de misión de proyecto del proceso de paz de Colombia en la OEA. Hizo mención rechazando lo sucedido sobre este atentado y además extendiendo un lazo de solidaridad para él y para la familia. Néstor, y es que para hoy a las 8 de la mañana está programada una Eucaristía en la parroquia Santa Clara en favor de la recuperación del precandidato, que además la está promoviendo la familia, específicamente desde la fundación de María Carolina Hoyos, quien es la hermana del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Gracias, Nicolás. 5 de la mañana, 55 minutos. Se queja esta mañana el sindicato de la Cancillería colombiana porque el presidente Petro les dijo que era un sindicato de blancos antipetristas que le estaban queriendo sabotear, que es la tesis del Consejo de Ministros de esta semana. Y se queja porque el presidente Petro le dio públicamente la orden a la canciller de levantar requisitos de mínima preparación académica. El presidente Petro cree o quiere que cualquiera pueda llegar a un cargo diplomático en Colombia. Una instrucción que fue transmitida en el Consejo de Ministros, motivo de la protesta de hoy. Que sacaron a Benedetti porque no sabe hablar sino español, pero el idioma oficial de la FAO es, entre otros, español. Luego es un vaciamiento de poder del presidente, porque le están quitando la orden constitucional de ser jefe de las relaciones internacionales. El presidente ve todo como que le están quitando poder. Él no es, por supuesto, autoritario. Protesta el presidente de los funcionarios de la carrera diplomática, don Diego Bautista. Esto es, digamos, una forma que rechazamos de estigmatizar a la carrera diplomática, es desconocer absolutamente toda la composición de la carrera. Aquí, por lo menos nosotros no conocemos de hijos de expresidentes o de hijos de concejales. Justamente la carrera es diversa. Aquí todas las personas han accedido a ella por medio del mérito. La nueva acusación es que es un sindicato de blancos. 5 de la mañana, 57 minutos. Noticia económica de este día jueves. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Primer campanazo de alerta de una calificadora de riesgo tras la decisión del gobierno nacional de suspender la regla fiscal por 3 años. La firma Fitch Ratings hizo un pronunciamiento mostrando su preocupación por el incremento en la deuda de Colombia y en el déficit fiscal hasta registros históricos, y dice que este continuo deterioro de la posición fiscal del país aumenta la incertidumbre sobre Colombia. Frente al plan de ajuste propuesto por el gobierno del presidente Petro para mejorar en unos años las finanzas públicas, Fitch dice que está basado en medidas de ingresos inciertos, incluyendo una reforma tributaria no detallada y difícil de aprobar en medio de las elecciones y recortes de gasto aplazados que tendría que implementar el próximo gobierno, es decir, un plan de ajuste poco creíble, y no lo está diciendo un analista colombiano, lo está destacando esta calificadora de riesgo, y agrega que los ingresos sobreestimados y la poca voluntad del presidente Petro de sacrificar gastos generan más dificultades para cumplir con los objetivos fiscales. Y no para ahí, también habla de las implicaciones presupuestales que podrían traer las reformas a las pensiones y a las transferencias para las regiones. En conclusión, el informe de Fitch es muy duro frente a la forma como se están manejando las finanzas del país. Analistas que hemos consultado y que entienden de estos pronunciamientos de las calificadoras dicen que esta advertencia aumenta la posibilidad de que a Colombia le vuelvan a rebajar la calificación crediticia. Víctor Grosso, datayfx.com. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, 6 de la mañana, 50 segundos. Buenos días. La consulta popular amanece prácticamente muerta, o por lo menos en estado vegetativo. A la decisión del Consejo de Estado que suspendió el decreto que la convocaba, se suma ahora el acuerdo en el Congreso para sacar adelante el último trámite que le queda a la reforma laboral, que es la conciliación. Con reforma laboral sacada vía Congreso, hundido el decreto de la convocatoria de la consulta popular, por supuesto el gobierno no tiene ningún argumento. La consulta popular había sido la obsesión del presidente Petro, que la convirtió en una amenaza institucional, motivo del quiebre de la amenaza al principio de separación de poderes, que al final queda en nada, como tantas cosas en Colombia, sin oxígeno jurídico y sin argumentos políticos. Bienvenidos, ya le vamos a hablar de la consulta que no fue, la pensaba hacer el gobierno el 7 de agosto, se opusieron el registrador Penagos, el procurador El Hash, los gremios, la academia y por supuesto el Congreso, que la negó 2 veces, la segunda esta semana. Hoy amanecemos con un panorama entonces de mayor tranquilidad y estabilidad, aunque el presidente Petro amanece tercamente con la tesis de que no es el Consejo de Estado el que puede suspender el decreto que convoca esa consulta popular, sino que es la Corte Constitucional, que tampoco es cierto, que tampoco es válido. El gobierno no decide cuáles son los jueces para qué materias en Colombia. El gobierno, que tiene la teoría que desarrolla una y otra vez que hay bloqueo institucional, por otro lado, celebra que la Corte Constitucional le salvó, por lo menos de momento, su reforma pensional. Bienvenidos, cualquiera que sea el pataleo, el gobierno tendrá que acatar la decisión del Consejo de Estado, que aunque es provisional, es apenas también la cuota inicial de una decisión más grande que va a ser inevitablemente en contra del gobierno y en contra de esa consulta popular, que no se podrá hacer en ningún caso sin el trámite, sin el visto bueno del Senado de Colombia. La decisión de suspender el decreto de esa consulta la toma el Consejo de Estado porque recibió una demanda de nulidad y una solicitud de medida cautelar que firmaron 12 congresistas de diferentes partidos, conservadores, Cambio Radical, liberales, del Centro Democrático, todos que por fortuna frenaron los efectos de ese decretazo, un decretazo que por otro lado también se queda sin argumentos políticos. El presidente Petro dio su palabra de que si aprobaban la reforma laboral en el Congreso, él mismo iba a retirar la idea de la consulta, que podría suceder mañana cuando triunfe la conciliación entre Cámara y Senado de Colombia. Ya están nombrados los 4 conciliadores de esa reforma laboral, tienen cocinado un acuerdo para aprobar mañana, viernes, último día de la legislatura, el texto de lo que aprobó en el Senado. Los 4 son María Fernanda Carrascal, que es del Pacto Histórico, Camilo Londoño, que es de los Verdes, los senadores Jiménez de Cambio Radical y Merec del Partido Conservador. Se van a poner rápidamente de acuerdo porque decidieron trabajar sobre el texto aprobado por el Senado, que entre otras cosas mejora cosas que había hecho la Cámara de Representantes. Van a aprobar, por ejemplo, el pago, el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, horas extras a partir de ese momento. Hoy se paga a partir de las 9 de la noche, será un recargo de 35% del salario. Lo tendrán que pagar también en pequeñas y medianas empresas, fue lo que intentaron discutir al final. Recargo de festivos y domingos, que será de 100% gradual. Los estudiantes del SENA tendrán contrato laboral formal y no contratos de aprendizaje,
con un riesgo inmenso de que de pronto las empresas decidan excluirlos y pagar la multa que crea esa reforma laboral. Y los contratos a término fijo solo podrán durar máximo 4 años. Los empleados tendrán licencia para ir al médico, a citas escolares de sus hijos o a trámites judiciales, una audiencia, por ejemplo. Ya les vamos a contar qué viene en esa reforma laboral. Es así de fondo y muy importante. Se cayó el artículo que permitía contratar por horas, se cayó el artículo que permitía acuerdos entre empresas y trabajadores para trabajar 4 días y descansar 3. Increíblemente se opuso a ello el gobierno. Ya vamos a contarles de todo este ajedrez. Hablando del gobierno, amanece en la tormenta política por cuenta de la decisión del presidente Petro de nombrar a Alfredo Sade como su nuevo jefe de gabinete. Se hace llamar el Pastor Sade, que fue uribista, fue integrante de Cambio Radical, en algún momento muy furibundo de la derecha y ahora petrista extremo. Es el hombre que va a ser muy influyente en la Casa de Nariño, que proponía hasta hace apenas algunos días cerrar el Congreso o unir todas las Cortes o cerrar medios de comunicación o impulsar una asamblea constituyente. Tal vez es ese discurso el que le gusta al presidente Gustavo Petro. Hay una celebración esta mañana, especialmente en el Caribe colombiano, por cuenta de la rebaja en las tarifas de la luz, que entrará en vigencia a partir del próximo mes de julio. Una reducción del 6% en las tarifas de energía. La CREG le ordena cambiar el régimen tarifario a Aire y a Finia, que le cobran a la gente del Caribe colombiano. Va a beneficiar a casi 3 millones de usuarios, mientras las empresas se quejan hoy porque no tendrán la plata para hacer actualización de los equipos. En el mundo hay una noticia urgente esta madrugada sobre la guerra entre Irán e Israel. Irán bombardeó esta mañana un centro médico Soroka, que es el hospital más grande, queda al sur de Israel. Cayó allí un misil que afectó también la bolsa de valores en Tel Aviv. Es el gran ataque de Irán después de que comenzara el lanzamiento de misiles hipersónicos y que amenazase a Israel con las puertas del infierno, y efectivamente lo de esta mañana promete el gobierno de Israel son las puertas del infierno. Estados Unidos, el presidente Trump evalúan esta madrugada si se meten o no en esa guerra terrible entre dos potencias en el Medio Oriente, e Irán e Israel, que se están atacando mutuamente. Israel lanzó un ciberataque, dejó sin internet, que está hoy así, todo el territorio iraní. Y mientras tanto, Irán atacando blancos civiles, que era lo mismo que había hecho Israel con la Franja de Gaza. 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es día de clásico en el fútbol colombiano. Se definirá el rival, Millonarios, que juega de local frente a Santa Fe a las 8:15 de la noche. Transmite Blue Radio. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este día jueves 19 de junio. En segundo, la historia de un cura agustino que está desaparecido aquí en Cundinamarca. El sacerdote está perdido. Fue encontrado su vehículo abandonado en la vía que hay entre Biotá y Nilo, en una zona turística de Cundinamarca. Noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos. Aquí está el resumen. Lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decretazo que dejaba en firme la consulta popular del gobierno Petro. La sección quinta de esta corporación determinó de manera preliminar que el documento no contaba con varios requisitos que determina la Constitución. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arruda Paucar. Al presidente le faltó cumplir con uno de los requisitos del artículo 104 de la Constitución, pero además con el concepto favorable del Senado de la República, concepto que brilla por su ausencia en el decreto. Tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decretazo, reaccionó el presidente Petro. En su mensaje de X dice que además él le envió fue el decreto a la Corte Constitucional y no al Consejo de Estado, pero deja claro que la discusión ya no es jurídica sino política y que el Congreso tiene la última palabra. En este mismo sentido, se pronunció el ministro del Interior, Armando Benedetti. El Consejo de Estado está dando unas medidas, pero nosotros
nosotros remitimos el decreto a la Corte Constitucional. Es la Corte Constitucional la que tiene que decir si es inconstitucional o no es inconstitucional. Desde la oposición en el Congreso aseguran que es acertada la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decretazo que convocaba a la consulta popular. Habla la senadora del Partido Conservador, Nadia Ablel. La verdad es que esto es una voz de esperanza para todos los colombianos, pero especialmente para la democracia. Una consulta que es contraria a la ley, contraria a la decisión del Senado de la República, que en 2 veces le ha dicho que no al gobierno nacional y al presidente de la República. El senador por Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa. Lo primero es que el gobierno debe cambiar rápidamente de asesores jurídicos. Se advirtió previamente que ese decretazo era inconstitucional y lo que ha hecho el Consejo de Estado con la demanda que presentamos es respetar la separación de poderes. También se pronunció el representante Alirio Uribe. Creo que le estamos teniendo mucho miedo a la democracia, tanto desde el Congreso como desde las altas cortes. Desde mi punto de vista, la consulta popular es el mecanismo idóneo para resolver las controversias entre el gobierno nacional y el Congreso. El registrador Hernán Penagos, quien fue objeto de señalamientos por parte del gobierno, al dejar en manos de la justicia este decreto, aseguró que era necesaria la posición del Consejo de Estado para sentar una posición jurídica clara. Lo que está haciendo el Consejo de Estado es actuar con mucho sentido jurídico. Es que nos da unas luces en el sentido de lo que debe hacerse hacia el futuro. Luego de la decisión que tomó el registrador nacional Hernán Penagos sobre que pedirá a las altas cortes que se pronuncien sobre la legalidad del decreto que da vía libre a la consulta popular, la lluvia de críticas por parte del gobierno del registrador no se han hecho esperar. Incluso el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que se está evaluando la posibilidad de formular una denuncia penal en contra de Penagos. El ministerio evalúa en este momento la posibilidad de formularle una denuncia penal por prevaricato. Se habría logrado un acuerdo frente a la conciliación de la reforma laboral en el Congreso, luego de la designación de los 4 conciliadores, 2 en Senado, Carlos Abraham Jiménez de Cambio Radical y Sami Merey del Partido Conservador, y 2 en Cámara, María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico y Juan Camilo Londoño de la Alianza Verde. El senador Jiménez condicionó dicho trámite. No hay líneas rojas, aquí tenemos que revisar los 2 textos y nosotros solo vamos a estar con el texto del Senado. La respuesta la dio la representante Carrascal, cediendo y reconociendo que el texto de Senado mejora lo aprobado en la Cámara. Gracias a que esto fue posible y a que se revirtieron artículos que eran muy regresivos, pues nos vamos a acoger al texto de Senado porque consideramos que además mejora algunos de los puntos de la reforma. Continúa la polémica por el nombramiento del presidente Gustavo Petro como jefe de gabinete a Alfredo Saade, un político de perfil ultraconservador que ha pedido cerrar el Congreso, unificar las Cortes y convocar una constituyente. El ministro del Interior, Armando Benedetti. Bueno, la mejor, y no puedo entrar a hacer juicio sobre el fuero del presidente, me parece bien, es una persona cercana al presidente y estoy seguro que él podrá ayudar al presidente. El gobierno y la Cámara de Representantes ya preparan los pasos a seguir para corregir el vicio de trámite de la reforma pensional, por los que la Corte Constitucional la devolvió al Congreso. Se espera la citación a sesiones extras para la próxima semana. El representante Heráclito Landines. Es una buena noticia para el país, porque se devolvió por un vicio de procedimiento, por un vicio de trámite legislativo que será subsanado por la plenaria de la Cámara de Representantes en los debates en los próximos días. La representante Catherine Jubinao. La reforma pensional puede representar un avance social importante siempre y cuando se debata bien, a fondo, ajustando algunos aspectos técnicos que aún son débiles y concertando debidamente con los partidos políticos. La Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó que no van a emitir comunicados diarios después de la polémica del falso comunicado de estos días. Además, confirmaron que solo se publicarían si se evidencia cambios clínicos relevantes. Además, el secretario general permanente de la OEA, Roberto Menéndez, también hizo énfasis en el atentado, rechazando lo sucedido. Y reiteramos nuestro rechazo a toda expresión de violencia política que atente contra la integridad personal o amenace la convivencia democrática o a la paz. Los usuarios en el Caribe experimentarán una reducción hasta del 6% de su factura a partir del mes de agosto, esto por cuenta de la derogación que la CREC ordenó del régimen tarifario especial, lo que aliviará el pago de por lo menos 54 pesos por kilovatio hora consumido, una medida que está siendo celebrada por los usuarios pero cuestionada por los expertos, quienes indican que empresas como Aire y Afinia podrían quedar aún más desfinanciadas en sus operaciones tras el retiro de este componente tarifario. Esto
esto según explica el personero de Barranquilla, Miguel Alzate. Esos serían eliminados con esta decisión por esta nueva fórmula, generando un ahorro en la economía de los hogares. Para los usuarios de aire, más de 282.000 millones anuales dejaríamos de pagar. Para los usuarios de Afinia, 114.000 millones. Durante el desayuno que se realizó ayer en el Palacio de San Carlos entre el ministro del Interior Armando Benedetti, la canciller Laura Sarabia y directores de otras entidades como Planeación Nacional, se habló del futuro de los pasaportes en Colombia. El gobierno insiste en que sea la imprenta quien se haga cargo con alianza del gobierno de Portugal. Sin embargo, si no se cumplen los tiempos o no le cierran totalmente la puerta a la posibilidad de que haya una prórroga con Thomas Gregg & Sons. Habla el ministro del Interior Armando Benedetti. A menos que se tuviera que declarar una urgencia manifiesta, ahí sí habría que entonces podría seguir o podría alquilársele las máquinas. Lo que le estoy hablando son hipótesis de lo que se debe hacer. Luego de más de 50 días de audiencias, culminó la fase probatoria en el juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Con el cierre de la presentación de testigos por parte del abogado Jaime Granados, el proceso entra ahora en su etapa definitiva, los alegatos de conclusión, que se presentarán la próxima semana antes de que el juez emita un fallo de primera instancia. Tras cumplirse los 2 años del rescate de los 4 hermanitos Mucutuy, que recordemos estuvieron perdidos 40 días en la selva del Guaviare, el ICBF acaba de confirmar que ya regresaron a su hogar con su familia materna. Quedarán a cargo de su abuela y de su tía principalmente. Irán ha golpeado esta madrugada uno de los principales hospitales de Israel en uno de los ataques más intensos llevados a cabo en respuesta a la ofensiva israelí desencadenada el pasado viernes. La respuesta del gobierno de Benjamín Netanyahu ha sido golpear instalaciones nucleares dentro de Irán, particularmente el más importante complejo del país, el de Natanz. En medio de los ataques entre Israel e Irán, el presidente Trump no ha tomado una decisión sobre la participación de Estados Unidos en la guerra. Incluso advirtiéndole a Irán que el tiempo de negociaciones ya terminó, pero a su vez sugirió que nunca es tarde. Tengo ideas sobre qué hacer, pero aún no las he decidido. Me gustaría tomar la decisión final un segundo antes de que sea el momento, porque las cosas cambian, especialmente con la guerra. Por su parte, el líder supremo iraní, cuya muerte sería el fin del conflicto según Netanyahu, plantó cara a Estados Unidos sobre su exigencia de rendirse frente a Israel. El daño que sufriría Estados Unidos si se realiza una intervención militar en este campo sería sin duda irreparable. Hoy conoceremos el segundo finalista del fútbol profesional colombiano. Millonarios e Independiente Santa Fe se enfrentarán en el estadio Nemesio Camacho del Campín a partir de las 8:15. A los embajadores les basta con el empate para clasificar. Independiente Santa Fe deberá ganar si quiere enfrentar en la gran final al Deportivo Independiente Medellín. Además, hoy continúa el Mundial de Clubes. Palmeiras, el equipo del colombiano Richard Ríos, enfrenta al Al-Ahly a las 11 de la mañana, Inter de Miami al Porto a las 2 de la tarde, Seattle Sounders al Atlético de Madrid a las 5 de la tarde y el partido que cierra la jornada será entre Paris Saint-Germain ante Botafogo a las 8 de la noche. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos
cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo... 19 minutos, bienvenidos. El decretazo, Felipe, que ha sido el motivo de las batallas políticas durante todo este primer semestre, vive sus horas finales. Por tres razones horas finales. Primero, porque el Consejo de Estado suspendió en una medida cautelar provisionalmente su aplicación, pero el Consejo de Estado lo iba a tumbar, lo iba a anular, iba a declarar su nulidad. Segundo, porque habiendo acuerdo político en el Congreso, la reforma laboral se saca a través de una ley como corresponde, ya no tiene sentido que haya una consulta popular para hacer una reforma laboral en Colombia. Y tercero, Felipe, porque producto de todo lo anterior, el gobierno lo va a derogar inevitablemente, no tiene otro camino, para evitar la derrota política y porque se quedó sin argumentos políticos para sacar adelante el texto de esas 12 preguntas que quería el gobierno en agosto, una consulta popular. Así que termina el semestre, Felipe, por fortuna como comenzamos, sin amenazas y con la vida institucional, por fortuna, sana y demostrando que aquí hay separación de poderes. Yo creo que eso es lo más rescatable de la decisión del Consejo de Estado, Néstor. Hay que celebrar que la separación de poderes está funcionando y la importancia de eso pues es la declaratoria o la suspensión provisional del decreto. Por supuesto no recibió en buen tono el presidente Petro la decisión, dijo esto ya no es un problema jurídico, es un problema del pueblo, etcétera, etcétera. Pero es importante, para hacer claridad a nuestros oyentes, Néstor, que el decreto se suspendió provisionalmente, fundamentalmente por tres razones. Uno, por ser un acto administrativo y por lo tanto competencia de lo contencioso administrativo o del Consejo de Estado. Dos, porque no hay concepto favorable del Senado para convocar una consulta popular, esto es fundamental. Y tres, porque encuentra un daño grave a las normas constitucionales. Entonces celebremos que la separación de poderes está funcionando. Así que, Felipe, a regañadientes, el gobierno tendrá que acatar. No tengo claro que el gobierno lo vaya a revocar, Néstor, no lo tengo claro. Yo la verdad tengo mis dudas. Es que Felipe no tiene... No, pero aprobada la reforma laboral no puede mantenerlo, entre otras cosas. No lo tengo claro. Pero entre otras cosas, Felipe, porque pues pierde sentido incluso porque en los considerandos del propio... Claro, pero además en los considerandos del propio decreto lo que se argumenta es que que no se ha aprobado la reforma laboral en el Congreso y que por lo tanto hay que consultar al pueblo. Y anoche la representante María Fernanda Carrascal dijo que van a coger en la Cámara el texto del Senado, entonces no hay discusión. Claro, y esa sí es una gran fórmula porque pues había alguna duda, Felipe. Había alguna duda, Felipe. Pero es que hay sí con deber ser o sin deber ser. Acuérdese que de qué le consultan a la gente si la reforma laboral se aprobó. Sí, pero acuérdese que le metieron temas de salud que también se negó la consulta 2.0. Y como chantaje les funcionó para la reforma laboral, no se extrañe usted que utilicen el mismo eso es otra cosa. Para sacar una reforma a la salud. Eso es otra cosa y es probable que sí, pero ya no este mismo decretazo, sino eventualmente tendrían que repetir el experimento. Es decir, que si el Senado no aprueba la reforma a la salud, como todo indica que no lo hará, pues puede ser que el presidente resuelva volver a amenazar con el pueblo, porque es muy raro que el pueblo entre comillas, por supuesto, el pueblo se volvió la amenaza. Así es. Sin embargo, en el caso de la salud, es bastante improbable que eso pase, porque recuerde usted, Felipe, que la reforma a la salud ha sido siempre impopular, a diferencia de la reforma laboral. En la reforma laboral, cuando en las encuestas de opinión le preguntaban a la gente si estaba de acuerdo o no, la mayoría estaba de acuerdo. En cambio, en la reforma a la salud, la mayoría ha estado en desacuerdo y eso indicaría eventualmente que el gobierno no acuda esta vez a amenazar con el pueblo, esa extraña amenaza que el presidente de la República ha resuelto
pues volver prácticamente diaria. Todos los días nos amenaza con el pueblo. Con estos ingredientes, al presidente Petro se le acabaron los argumentos, ni políticos ni jurídicos, que por otro lado también es una derrota para el ministro Montealegre, el nuevo ministro de Justicia del gobierno. El Consejo de Estado le suspende los efectos del decretazo, que digo casi inevitablemente va a terminar derogado en las próximas horas. Sergio Barbosa. Hola Néstor, buenos días. La sección quinta del Consejo de Estado le puso freno al decretazo del gobierno del presidente Gustavo Petro, con el que convocó una consulta popular sin el aval del Senado de la República. El alto tribunal suspendió provisionalmente el decreto con una medida cautelar, lo que en la práctica significa que por ahora no se podrá avanzar en el trámite de la consulta mientras el mismo Consejo de Estado emite un fallo de fondo. La medida se da en medio del expediente que se abrió por la demanda presentada por 12 congresistas, entre ellos el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien respaldó la postura del Consejo de Estado, asegurando que a pesar de las advertencias de diversos sectores sobre la ilegalidad del decreto, el presidente Gustavo Petro siguió adelante con el decreto sin el suficiente sustento jurídico. Esta demanda también tuvo la firma de los conservadores Esperanza Andrade, Germán Blanco, Juan Carlos García, Juan Sami Mereg, Marcos Daniel Pineda y Nadia Blel, que celebró la decisión del Consejo de Estado de suspender el decretazo. El Consejo de Estado acaba de suspender el decretazo del presidente de la República, pero lo más importante es que suspende esos efectos. Por lo tanto, mientras el Consejo adelanta esta investigación, esos efectos del decreto se suspenden. El presidente, el gobierno, el registrador no podrán utilizar recursos de los colombianos para esta consulta, una consulta que es contraria a la ley, contraria a la decisión del Senado de la República, que en 2 veces le ha dicho que no al gobierno nacional. Y es que a corte del 16 de junio el Consejo de Estado ya reportaba que tenía 147 recursos andando en contra de este decreto firmado por el presidente Petro y todos sus ministros. Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, el hecho de que el decreto no contara con el concepto favorable del Senado derivó en la decisión del Consejo de Estado de suspenderlo provisionalmente. Al presidente le faltó cumplir con uno de los requisitos del artículo 104 de la Constitución, que le permite citar a una consulta popular con la firma de todos sus ministros, pero además con el concepto favorable del Senado de la República, concepto que brilla por su ausencia en el decreto. El registrador Hernán Penagos, quien fue objeto de señalamientos por parte del gobierno al dejar en manos de la justicia este decreto, aseguró que era necesaria la posición del Consejo de Estado para sentar una posición jurídica clara. Que ante controversias como las que hoy está teniendo el país, que no tienen precedentes, por lo menos en la historia reciente de Colombia, lo correcto es acudir a las Cortes. Ya el Consejo de Estado acaba de tomar una decisión y eso traza una ruta jurídica muy clara del futuro de esa convocatoria consulta. Lo que está haciendo el Consejo de Estado es actuar con mucho sentido jurídico. Desde el gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, le restó importancia a la decisión del alto tribunal, asegurando que ahora el balón está en la cancha del Congreso de la República. No es el Consejo de Estado el que puede estar diciendo que es inconstitucional o no, pero esa es una pelea jurídica que poco interesa entre el día de hoy hasta el viernes, que es cuando se debe votar la ley. Lo dijimos 1000 veces, en estos mismos micrófonos lo dije 60 veces. Mientras que se apruebe un buen proyecto de ley que sea progresista, lo único que queda claro e importante es que entonces no se necesita el decreto para convocar elecciones, la consulta. Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Consejo de Estado no puede determinar la inconstitucionalidad del decreto que convoca la consulta popular. Mediante su cuenta de X, el primer mandatario escribió lo siguiente, abro comillas: ni lo uno ni lo otro, ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar asesores, porque tampoco ha dicho ilegalidad. Solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto que entregué fue a la Corte Constitucional, cierro comillas. Entre tanto, el alto tribunal estudia el expediente para tomar una decisión de fondo sobre el decreto que convoca la consulta popular y que perdió efectos jurídicos tras la suspensión provisional de la norma. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, 6 de la mañana, 28 minutos, y como si fuera poco, se pusieron de acuerdo muy rápidamente los conciliadores de Cámara y Senado, que son solamente 4, 2 por cada una de las cámaras, para acoger el texto del Senado de la República, así que no tendrá ningún obstáculo la conciliación de esta reforma laboral, que va a salir con cambios importantes, unos que gustan más que otros, unos con mayores riesgos que otros, una reforma laboral básicamente como la quería el gobierno. Mateo Piñeros.
Néstor, buenos días. El pasado martes se aprobó la reforma laboral en su cuarto debate en la plenaria del Senado. A la iniciativa le hace falta un paso para pasar a la sanción de ley por parte del presidente Petro, y es que se logre la conciliación entre lo que ya había aprobado la Cámara de Representantes y lo aprobado en el Senado. Este miércoles en horas de la mañana, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, designó a los congresistas Juan Camilo Londoño de la Alianza Verde y María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico como conciliadores. En principio, Salamanca había pensado nombrar solo a un conciliador, pero para buscar consensos finalmente se decidió por 2. Esta decisión se toma pensando en que en estas horas que quedan del día se pueda llegar a un consenso y podamos nosotros agendar lo más pronto posible la votación del respectivo informe. Con esto digo y reitero algo que me parece importante mencionar. Uno, que desde mi presidencia siempre ha habido el ánimo de presentar el informe. Y 2, de votarlo. Depende de la plenaria qué decisión tome. En las horas de la tarde, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, hizo lo propio y designó a los senadores Carlos Abraham Jiménez de Cambio Radical y a Sami Merek del Conservador como conciliadores. Jiménez desde el comienzo puso una condición para la conciliación, y es que se debe acoger el texto aprobado por el Senado el pasado martes. No estamos de acuerdo con esta reforma. Sabemos que esta reforma va a generar más desempleo, pero sobre todo informalidad. A los jóvenes entre 28 y 18 años les va a bloquear mucho la capacidad para poder adquirir empleo. Pero entendemos que ya no podemos hablar de votar negativo y se tiene que acoger el texto de Cámara o el Senado. Nosotros hemos venido hablando con el presidente del Senado que asumíamos este papel solo con una condición, de que se aprobara el texto tal como fue en el Senado. Recordemos que tras el debate en el Senado, el contrato a término fijo ahora tendrá un límite de 4 años. Los aprendices del SENA recibirán el 75% del salario mínimo durante la etapa lectiva y el 100% en la etapa práctica. Por otro lado, el recargo nocturno ahora será desde las 7 de la noche, entre otros puntos aprobados. Sin embargo, la gran incógnita frente a este condicionamiento que hicieron desde el Senado era si el gobierno y la bancada del Pacto Histórico lo iban a aceptar o no. La representante Carrascal se refirió al tema y reconoció que en el Senado se lograron también algunos avances. Por eso aceptó la condición. Hemos decidido que, teniendo en cuenta que el Senado ha acogido en buena parte, más del 85% del texto que conciliamos durante 2 años, que incluso Camilo Londoño y yo fuimos parte del grupo de ponentes, gracias a que esto fue posible y a que se revirtieron artículos que eran muy regresivos, nos vamos a acoger al texto de Senado porque consideramos que además mejora algunos de los puntos de la reforma. Este jueves deberá quedar listo el informe de conciliación para que pueda ser anunciado hoy mismo en las plenarias de Senado y Cámara, y de esta manera podrá ser votado este viernes en horas de la mañana. Recordemos que este 20 de junio es el último día de la legislatura. Mateo Piñeros, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 32 minutos. Se quedó sin oxígeno jurídico y político el decretazo del gobierno del presidente Gustavo Petro, con el que pretendía convocar a la consulta popular desconociendo la negativa del Senado de la República. El oxígeno jurídico se le agotó al decretazo con la suspensión provisional ordenada en las últimas horas por la sección quinta del Consejo de Estado con base en los siguientes argumentos. Primero, dicen los 4 magistrados que no existe el concepto favorable previo del Senado necesario para la convocatoria a una consulta popular que es de trascendencia nacional. Ustedes recuerdan que el Senado votó mayoritariamente negativo el 14 de mayo pasado. Segundo, dice el Consejo de Estado que para acudir a la excepción de inconstitucionalidad es necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la norma constitucional y la legal riñan de tal manera que del simple cotejo resulte absolutamente incompatible su aplicación simultánea. Dice el Consejo de Estado que aquí no se ve porque es una interpretación del gobierno sobre la ley quinta que rige el funcionamiento del Senado. El tercer argumento es que ya cursa un proceso judicial en el cual se deberá definir la legalidad del acto definitivo mediante el cual el Senado decidió dar concepto desfavorable a la
la consulta popular. De ese ya hemos hablado aquí y también está en manos del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil. El cuarto argumento del Consejo de Estado es que dice que a ese alto tribunal corresponde definir la legalidad o constitucionalidad de la decisión del Senado y que no se advierte la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad a la que alude el decreto 639, que es el decretazo. Y el quinto punto es importante porque dice que no son pocas las actuaciones y los recursos de la nación que deben ejecutarse para atender la orden de la consulta popular desde el mismo momento de la expedición del decreto hace ya una semana. Y agrega, esto sin dejar de lado que se trata de la materialización de un mecanismo de participación ciudadana que procura porque el pueblo acuda a las urnas para ejercer su derecho al voto en una jornada democrática de la mayor relevancia constitucional, pero que al menos en esta etapa inicial del proceso se encuentra que fue expedido con desconocimiento de las normas. Ahí el Consejo de Estado ya muestra hacia dónde va la decisión de fondo. Recuerden que esta es una medida provisional, mientras decide si anula o no el decretazo del presidente Gustavo Petro. Y en materia política, rápidamente, el oxígeno para el decretazo y la consulta se agotó definitivamente este miércoles en el Congreso porque ya se confirmó, como lo escuchamos, que habrá conciliación sin complicaciones de la reforma laboral. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:35 de la mañana, aunque al momento de su captura en Florencia, Caquetá, llevaba el pelo de otro color, la comparación morfológica con la mujer que aparece en uno de los videos grabado minutos antes del atentado fue determinante para identificar a Catherine Martínez, alias Gabriela, la última capturada por este atentado. No es el único elemento que hace parte de la investigación. También una maleta en la que encontraron unos tenis muy parecidos a los que llevaba puestos la mujer que caminaba junto a alias El Costeño a pocos pasos del sicario momentos antes de que dispararan. Adicionalmente, le encontraron 1.100.000 pesos en efectivo y 2 celulares que están en custodia y que analizan para determinar si era el celular que llevaba el sicario de solo 15 años. De ella se sabe que tiene 19 años y que es pareja sentimental del hombre que hoy buscan las autoridades, alias El Costeño, el hombre que llevaba los tenis rojos, y de esa relación ya tienen pistas en la Fiscalía, que escuchó la versión de Carlos Eduardo Mora González, el conductor del Spark gris. Por ahora se sabe que no llegaron juntos al lugar, que El Costeño la regañó porque llegó tarde a Modelia, hasta donde llegó en un carro que pidió a través de una plataforma desde el Danubio, en el sur de Bogotá, y que le dijo a ese conductor que iba a hacer un servicio de manicura. Entre los detalles están concentrándose allí los investigadores es en las inconsistencias del relato de ese conductor del Spark gris, de Mora, sobre su relación con alias El Costeño, El Negro o Byron, como también se identifica. Aunque dijo que lo conoció hace apenas unas semanas, los investigadores están allí centrados porque tienen documentadas unas reuniones en el departamento de Caquetá y que revelan que no es cierto, que se conocen por lo menos desde mediados del 2024. En ese departamento están, al parecer, todas las claves o muchas para saber qué fue lo que pasó con Miguel Uribe y la orden que lo tiene esta mañana en estado crítico con pronóstico reservado. Allí se escondió Gabriela, allí fue capturado Mora por porte ilegal de armas y ahí se mueve como pez en el agua, alias El Costeño. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:37 a.m. La decisión sobre facturas de energía en la costa Caribe tiene mucho de bueno y algo de malo. Por eso vamos por partes. A partir de agosto o de septiembre, las familias en la costa Caribe verán una caída en el precio de las facturas de energía, producto de la decisión de la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que, cumpliendo con el fallo de una acción popular de los personeros del Caribe, que fue fallada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, ordenó cambiar el régimen tarifario, que significa que en la factura de la luz a los caribes no les podrán seguir llegando cobros adicionales, como los que hoy se hacen, por ejemplo, por el robo de energía, por inversiones futuras anticipadas de las empresas, por la prima de riesgo, ni por la sobrecarga del 20%.
20% en el componente de comercialización, que son cosas que hoy aparecen en facturas de aire y Afinia. Esta decisión va a beneficiar a 2.7 millones de usuarios de aire en Atlántico, Magdalena y La Guajira, quienes verán una disminución estimada de 56 pesos por kilovatio hora en el consumo mensual. Eso significa que el kilovatio hora, que hoy vale 922 pesos, bajará 56 pesos, quedando en 868. Dicho de otra manera, más fácil para calcular qué tanto podrá bajarle a usted si está en el Caribe la factura, esto es una disminución más o menos del 6%. Para los clientes de Afinia en Córdoba, en Bolívar, Sucre y Cesar, la rebaja es de 23 pesos en el kilovatio hora. Que bajen las facturas, claro que es una muy buena noticia y que tienen por qué celebrarla las familias, esas que han dejado de comprar mercado, que apagan hasta la nevera durante varias horas del día o que se cambian de barrio para uno de menor estrato para poder tener con qué pagar la luz. Pero ojo, porque aquí también hay de fondo un problema estructural y financiero de esas empresas que siguen con la amenaza de no tener cómo sostener el servicio eléctrico en una de las regiones más importantes del país. Esas empresas, por ejemplo, Aire, que está intervenida, dejará de recibir 280.000 millones de pesos al año, y Afinia, que es filial de EPM en Medellín, dejará de recibir 114.000 millones de pesos al año. Esa es plata muy importante que en medio de la crisis financiera pone una alarma adicional. El riesgo, por ejemplo, de que aparezcan nuevos apagones, como el de hace 2 noches en Barranquilla, apagón que todavía se está investigando. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 40 minutos. Afloja el paso la economía del país y empiezan a sonar campanazos desde Wall Street por la difícil situación fiscal. Dupleta de malas noticias hoy para la economía colombiana, aporreada por un lado por el insípido crecimiento del 1.14% entre abril del año pasado y abril de este año, apenas una cuarta parte de lo que venía expandiéndose hasta hace solamente un mes, cuando repuntó al 4.6% interanual a marzo. Una menor marcha explicada en cierta parte por la Semana Santa, que reduce el número de días laborados y cuyo efecto estacional ajustado arroja un crecimiento interanual del 2.5%, que aún así es prácticamente la mitad de lo que venía creciendo hasta marzo. Un tropezón en gran medida por la nueva caída de la construcción y de la industria, columnas vertebrales de la economía del país que siguen con hernias, con discos dañados y torciendo el caminado para todo el mundo, cayendo ambas 3.9% dentro del rubro de actividades secundarias, como también cayeron las llamadas actividades primarias, agricultura, ganadería, caza y minería, que se contraen 1.71%, y que en el caso de la agricultura estuvo muy dado por impactos climáticos de insumos y logísticos, en tanto que en el de la minería, por menor producción, situación de orden público, incertidumbre normativa, aumentos de costos y obviamente por la tremenda caída en la inversión extranjera directa, que atraviesa por uno de los peores momentos en la última década por la falta de claridad para los inversionistas, decisiones del gobierno en su transición energética, cambios normativos y medidas que afectan directamente la autonomía de los territorios, como el polémico decreto 044, que establece criterios para delimitar reservas naturales, todo lo cual viene provocando un derrumbe de la inversión extranjera directa en ese sector minero, también en el petrolero, y por esa vía en todo el país, con una caída del 15% durante el año pasado. Menores flujos de dólares que ahora también se van a intensificar por cuenta de la decisión del gobierno de salirse de la regla fiscal y llevar a niveles históricos el endeudamiento y el déficit fiscal. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos
cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. 6:43 minutos, temperatura en Bogotá 14 grados centígrados, tiempo soleado, días sin lluvias, se están yendo de a poco las lluvias por fortuna. Está terminando, alejándose la época fuerte de las lluvias. Y hoy es día de clásico, Ricardo, ¿no? Hola, Néstor, feliz mañana para usted y para todos. Hoy es día de clásico. A las 8:15. 8:15 de la noche, de clásico y de prefinal, porque uno de los dos, o el azul Millonarios o el rojo Santa Fe, tendrán pasabordo tiquete a la finalísima de la liga, donde los espera el Independiente Medellín. No quiero decir quién es el favorito, pero hay uno de los dos equipos que con el empate clasifica a la final. Sí, digamos que hay un equipo que juega con dos resultados a su favor. Hablo de Millonarios. El equipo local, además, que es Millonarios. Sí, que será el dueño de casa. La mayoría del estadio estará pintado de azul. Con Falcao García encabezando la delantera. Sí, señor. Con Falcao García. Goleador, ¿no? Que por fortuna ha hecho 3 goles en los últimos Goleador. No, goles definitivos. Goles capitales. A Santa Fe justo ganándole en el arranque de cuadrangulares. Esos son los cracks. A Once Caldas en un empate que hoy tiene un gran valor. Y Nacional. el lindo gol frente a Atlético Nacional, de pura raza, no hizo con esa huella goles, de goleador. Y el de Chico que le dio el punto. No ha hecho invisible. muchos goles. A Falcao Nacional en 2 Medellín. temporadas ha hecho 7 goles, 8 goles. Lleva 10. 10 goles en 2 temporadas. Pero goles decisivos, la verdad, por fortuna. Sobre todo, claro, después de su parón en este segundo capítulo con Millonarios, en su regreso, ha marcado goles determinantes. Se suben al bus muchos. Y al bus de hoy Falcao. a la Falcaoneta. Anda, bueno. Yo la voy conduciendo, no se preocupe. Y yo recibo a todo el mundo. Ya voy conduciendo y recibo a todo el mundo. Primera, para que se suban. ¿A quién se le están montando? No sé. Bienvenido, A Néstor. nadie. Seríamos incapaces de montársela a alguien. Por favor. ¿Morrongo? No, porque Dios, jamás. Se entiende en la costa qué significa morrongo. No. Es una palabra que no conocemos nosotros. Bueno, el partido 8:15. Santa Fe con una victoria. Tendrá que trabajar obligado a ganar Santa Fe. Sí, es cierto. Millonarios con el empate va a la final del fútbol colombiano. Ese es el contraste inicial. Les vamos a contar un poco de la estructura de equipos. Hace poco ya hubo una final Millos-Medellín, ¿verdad? Millos-Medellín, en la que el 2012, o sea, no hace tampoco, hace 13 años ya. Es que el tiempo vuela. Hace poco estuve en ese partido. El tiempo vuela. Así que tengo buenos recuerdos de esa final. Ajá. Ya viene Ricardo Rego con la información deportiva. 6:46 a.m. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Yo disfruto estos días así, soleados, estos días de verano, prácticamente, ¿verdad? Yo que he vivido siempre en verano en el Caribe colombiano. Entonces, feliz, contento, con ganas de encontrar las mejores Bogotá, emociones. En Bogotá, padre, no hay verano. En Bogotá hay sol, que es diferente. Lo entiendo. Sí. Oigan, Néstor. Pero ¿sabe una cosa, Néstor? Yo coincido con el padre Linero. Yo llevo 65 años en verano. Su verano es diferente. Por eso. Es diferente. Felipe, a lo que está Dios. pensando. Tema de hoy. Yo estoy hablando de clima. Yo estoy hablando de clima. ¿A qué verano se refiere? No, yo estoy hablando de clima. Oiga, Néstor. Le hago un dibujito en un segundo. El tema de hoy, Néstor, es que mire, vi no sé cómo se llama eso, el juez llama a la presunta... La audiencia. A la audiencia de la presunta señora que participó, o joven que participó en lo del atentado, y se ríe la señora cuando le dicen que le van a dar 29 años. Entonces yo extraño 2 emociones. La emoción del arrepentimiento, que es fruto de la emoción de la culpa, ¿verdad? Y digo, ¿qué nos pasó? O sea, yo entiendo que no podemos vivir en culpa permanente, lo sé, y sé cuánto daño hace la culpa, pero necesitamos darnos cuenta del daño que hacemos, porque si no, somos insanos. Y lo digo yo, que celebré el sacramento de la reconciliación miles de veces
en 25 años debieron ser miles, no sé cuántas, porque uno no lleva cuenta de eso. Pero entonces algo estamos haciendo mal, porque además es una joven, ¿no? Según entiendo, es una joven. Tiene 19 años. Y digo, ¿qué pasa con la formación moral, con la formación ética? Porque, bueno, uno tiene que darse cuenta que dañó a alguien. Porque fuera de hacerlo, no se arrepiente. O sea, lo que yo vi, yo me estoy ateniendo a lo que vi. Nos conduce, padre, a un escenario, y es que esas personas, las que tienen esa actitud, son profundamente cínicos. Claro. ¿De verdad? Es decir, han perdido el sentido de la culpa, han perdido el sentido del daño que le hacen a otro. Hay un elemento en ese caso, claro, es una mayor de edad y la ley tiene que actuar sin contemplaciones. Tiene 19 años. Lo que se sabe es que ella estaba bajo custodia de un familiar. Alias Gabriela. Un exmilitar. Hasta hoy es presunto, ¿verdad? Sí, un exmilitar sería quien tenía la custodia de ella, que está investigado por varios delitos. Entonces, claro, digamos que hay un vaso comunicante entre lo que termina siendo la vida de esa mujer, claro, pero y yo la más allá, actitud de indolencia y de no reconocer. Pero yo más allá del caso, el error y la culpa. Yo más allá del caso quiero usar la situación para que todos nos cuestionemos cómo estamos viviendo nuestra ética, nuestra moral. Es decir, porque es que nada, uno se puede equivocar, uno puede fallar, uno puede cometer un acto malo, pero tiene que entender que hay que arrepentirse, tiene que entender que hizo un daño, tiene que entender eso. Vale, ya viene el padre Linero, son las 6:49. Les ampliamos la noticia: el ataque iraní de esta madrugada contra un hospital en Israel. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Esta guerra se desató el fin de semana, viene desde hace 4 días. Y no es un hospital cualquiera esta mañana. Es el Centro Médico Soroka, el hospital más grande de Israel, atacado por un misil iraní en una nueva escalada que se va agrietando las posibilidades de un encuentro diplomático. Esta mañana también Estados Unidos amenaza con meterse en la guerra entre Irán, el viejo régimen persa, y el gobierno de Israel. Desde Europa, Enrique Rodríguez. Y esa potencialidad, la de que Estados Unidos se involucre de manera directa en este conflicto, ha hecho que hace escasos segundos el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia advierta a Washington de que cualquier tipo de intervención militar en el conflicto entre Irán e Israel podría tener consecuencias negativas realmente impredecibles. El otro mensaje de la mañana llega también desde Rusia, llega también desde el Kremlin, y es un mensaje a 4 manos entre Vladimir Putin y Xi Jinping. Ambos, a través del Kremlin, han condenado firmemente los ataques israelíes en Irán y están pidiendo una solución política y diplomática. Es el comunicado que acabamos de conocer, como digo, hace unos minutos. Pero el sonido de esta mañana, de esta madrugada en Israel, es el de la sirena. Las sirenas que han sonado en Tel Aviv, en la capital del país, pero también más al sur, en Beersheba, muy cerca de la Franja de Gaza. De esa ciudad de Beersheba es donde llegan las imágenes más impactantes, las del hospital Soroka. Ese, como decías, Néstor, es el más importante del país, fundado en el año 1959, y esta mañana ha recibido el impacto de al menos un misil iraní. Sobre qué tipo de misiles está lanzando Irán, hay esta mañana especulaciones en la prensa israelí. Joshi Melman, que es uno de los mayores expertos en defensa de la prensa israelí, señala que, citando fuentes de las Fuerzas de Defensa de Israel, creen que esta mañana Irán ha disparado por primera vez un misil balístico con una particularidad. Es una especie de bomba de racimo gigante, es decir, un misil que antes de impactar sobre el suelo se subdivide en una serie de otras bombas algo más pequeñas, pero que consiguen causar un gran efecto destructor en una zona mucho más amplia. Es una teoría que manejan a esta hora las autoridades israelíes a merced de los restos encontrados no solo en ese hospital, sino también en la bolsa de Tel Aviv, que se encuentra en el centro de esa ciudad, y también en varios impactos que se han producido en distintos suburbios de la capital israelí, como es, por ejemplo, Ramat Gan. Precisamente Israel esta mañana eleva el tono, si es que eso era posible, en lo verbal,
Benjamín Netanyahu dice que tendrán que responder los iraníes por los ataques de esta mañana, y su ministro de Defensa, el habitualmente capaz de pronunciar las frases más duras, Israel Katz, ha señalado que ya no puede seguir existiendo Ali Khamenei. La traducción de esas palabras se ha sustanciado en un ataque. El ataque, en respuesta a lo sucedido esta mañana en Israel, ha vuelto a tener un objetivo claro: el programa nuclear iraní, particularmente dos zonas. Una, la de un reactor que estaba siendo reconstruido, ahí se cree que no hay peligro de fuga nuclear, y la otra, en las zonas más donde se concentra el mayor programa nuclear iraní. Allí se ha vuelto a atacar esta mañana por parte del ejército de Israel, la central de Natanz. Los daños no están claros, o al menos no se han conocido. Recordemos que esas instalaciones, no pensemos en instalaciones superficiales, son instalaciones que están construidas a gran profundidad, es decir, tienen una protección superlativa contra este tipo de bombardeos, porque en el momento que fueron construidas se pensaba en que Israel pudiera realizar este tipo de actividades. Así que lo que ha producido esos bombardeos en esas instalaciones es completamente un secreto por el momento, pero la escalada parece no tener fin, y sobre todo deja a las claras una cosa: una semana después de que comenzase esta guerra, Israel tiene una gran capacidad de ataque, pero Irán también, y sobre todo tiene una capacidad para abrir esa especie de protección, esa especie de lata gigante que suponía el escudo de hierro, el domo de hierro. Pues Irán, por lo menos, está consiguiendo que algunos de sus misiles, no todos, lo atraviesen, y causando los efectos que hemos visto esta mañana, Néstor. Efectivamente, atravesaron ese escudo, el domo de hierro. 6 de la mañana, 54 minutos, y por supuesto, las imágenes de esta mañana nos llevan a la pregunta sobre una eventual guerra mundial. Metido Estados Unidos, dice el presidente Trump, ya tomó la decisión, ya aprobó los planes de ataque norteamericanos, y hay una flotilla de aviones dirigiéndose al Medio Oriente. Falta la ejecución, aún a la espera de que en el último minuto haya alguna clase de acuerdo alrededor de armas nucleares. Con Estados Unidos, por supuesto, será una guerra diferente. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y está informando el Departamento de Estado que está armando planes de contingencia para ayudar a civiles estadounidenses para que salgan de Israel, y ordena a todo el personal de la embajada y a sus familias para que guarden refugio, se queden en sus casas hasta nuevo aviso, en una publicación de hace unas pocas horas. Recordemos que de las 19 instalaciones o posiciones militares que Estados Unidos tiene en Medio Oriente, unas 8 están en proximidad a Irán o se podrían ver afectadas por un eventual ataque, una retaliación. Hay entre 30.000 a 40.000 soldados allí en la región, y por eso se han movilizado portaaviones como el USS Nimitz y aviones de reabastecimiento, entre otros activos, para fortalecer la defensa de Estados Unidos en Medio Oriente. Esa es una de las consideraciones de Trump para decidir si se mete o no en la guerra. Lleva días debatiéndose, y ha trascendido que en las últimas horas, durante una reunión cerrada que tuvo en la sala de situación o sala de crisis de la Casa Blanca, Trump aprobó planes de ataque contra Irán, pero no los ha ordenado aún. Los tiene en pausa a la espera de si hay algún espacio para llegar a un acuerdo con la República Islámica. Y ayer, por cierto, mientras recibía al equipo de fútbol Juventus en el despacho Oval, antes de su juego por el Mundial de Clubes que fue aquí en Washington, Trump convirtió ese saludo a los futbolistas en una rueda de prensa para hablar de guerra y para decir que tiene ideas, pero que está indeciso. I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due, you know, because things change. I mean, especially with war, things change with war. It can go from one extreme to the other. Tengo ideas sobre qué hacer, pero me gustaría tomar la decisión final 1 segundo antes, porque estas cosas cambian, especialmente en guerra. Uno puede irse de un extremo a otro, así es en la guerra, decía Trump. Ahora bien, como ya es sabido, Israel tiene un arsenal de armas estadounidenses bastante amplio, pero en las últimas horas ha venido creciendo la versión de que solo hay un arma que no tiene Israel, y que es la que puede acabar con la planta de enriquecimiento de uranio subterránea de Fordow en Irán. Y es la bomba antibúnker, la GBU-57AB, o la que también es llamada como la madre de todas las bombas, así se le conoce. Esa es la que Estados Unidos estaría pensando utilizar, pero de nuevo, aún no hay una decisión final de Trump, quien está presionado por un lado por parte de Israel y un sector de su gabinete que quiere que ataque, y por el otro lado hay un sector de su electorado y del Partido Republicano que no quiere que Trump meta a Estados Unidos en otra guerra eterna. Néstor.
Hay momentos de la vida que no se pueden interrumpir. Cuando usted está en una cita romántica con la mujer de sus sueños y cuando la va a besar, justo lo llaman de la portería y le dicen: ay, don Frank, le llegó un paquetico. Con recaudo anticipado de Coordinadora, paga antes de la entrega sin estar en casa. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Vigilado Supertransporte. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 58 minutos. Durante muchos años presidí el sacramento de la confesión. Fue una de las experiencias más gratificantes que viví como ministro religioso. No solo por el sentido profundo que tiene el rito sacramental, sino por lo que allí se vivía en la intimidad del encuentro humano, el arrepentimiento y la liberación de la culpa. Dos emociones fuertes y transformadoras que cuando se experimentan de forma auténtica tienen un impacto profundo en la vida de las personas. Estoy convencido que necesitamos volver a comprender el valor del arrepentimiento, no como un suceso de debilidad o vergüenza, sino como un camino de crecimiento personal. Quien se arrepiente vive y reconoce con humildad los errores cometidos, asume las consecuencias del daño que se ha causado o le ha causado a los otros y es capaz de ver cómo recomponer la vida. Por ello, esta persona decide cambiar de actitud para no caer en las mismas situaciones dañinas repetidamente. Como consecuencia de ello, busca el perdón. Y lo busca no como un simple trámite, sino como un proceso de sanación interior, de reconciliación y de paz consigo mismo y con los demás. Oye, pero para que el arrepentimiento sea posible, se necesita desarrollar una conciencia moral y ética que esté bien formada. Esto es, tener claridad sobre los valores que nos inspiran a vivir y desde los cuales se discierne qué está bien y qué no está bien, y por qué está bien y por qué no está. Esto no es posible sin recuperar un sentido sano de la culpa, entendida no como un paso destructivo ni como una cadena que no nos permita vivir, sino como esa alerta interior que nos avisa cuando hemos actuado en contra de nuestros principios o hemos herido a otros. La culpa sana y bien entendida nos hace responsable, nos despierta y nos invita a actuar con mayor madurez. Lo triste es que hoy muchas personas han dejado de sentir culpa y por ende no se arrepienten, tal vez por miedo a perder su libertad o quién sabe si por las fobias hacia experiencias religiosas vividas. Esto los ha llevado a descartar estas emociones y a creer que son inútiles. Y así no podemos convivir sanamente. Es hora de entender qué significa arrepentirse y qué significa sentir culpa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Llegó la hora